¿Está grabando? Perfecto. Entonces, lo que les decía es que hay dos tipos de sistemas. Uno que llama servocontrolador y otro que llama regulador automático. El servocontrolador básicamente lo que tiene es que yo tengo un sistema en el que yo le estoy estableciendo una referencia, pero esa referencia puede cambiar. Y entonces tomo unas decisiones de control sobre el proceso. Digamos, tengo el sistema realimentado y estoy tomando las decisiones de control en cada momento sobre el proceso. Esto es servocontrolador. O sea que yo, por ejemplo, el caso de control de temperatura, o sea, yo puedo estar controlando la temperatura, entro a un recinto y le digo la temperatura ahora es 10 grados, pero más tarde le puedo decir que es 20 o 30 grados centígrados. Es decir, esta consigna cambia, ¿cierto? Eso es servocontrolador. ¿Está claro? En el servocontrolador, la referencia puede cambiar. En el regulador automático, realmente no hay una referencia. En el regulador automático lo que tengo es un controlador, tengo un proceso y estoy pensando que en ese proceso hay una perturbación, ¿de acuerdo? Una perturbación de que lo que hace es que haga que cambie su salida. Entonces lo que yo quiero de alguna manera es mantener la salida en unas condiciones iguales. Entonces aquí lo que estoy es, ya no existe una referencia, sino que estoy buscando es que Y siempre permanezca en cero, que es el caso del sistema de amortiguación del bus. O sea, al final lo que yo busco en el sistema de amortiguación del bus es que la, el desplazamiento relativo, llamémoslo así, o sea, el desplazamiento entre el bus y el amortiguador, o sea, esto lo llamamos X1 y a esto lo llamamos X2, esto X2, lo que siempre estoy buscando es que X1 menos X2 sea cero, independiente de que coja un hueco, ¿de acuerdo? Si yo logro que X1 menos X2 es cero, pues el ocupante del bus ni siquiera se va a enterar que pasa un hueco. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor profe. Profe, qué pena. A veces como que se entrecorta un poquito. No sé si seré yo solo. Por favor, los demás me confirman si está cortando. Pues No, yo profe, yo escucho bien, profe. Bueno, entonces, esto es lo que se conoce como regulador automático. O sea, regulador automático lo que hace es que automáticamente el sistema toma una decisión para dejarla el estado o la salida siempre en cero, ¿cierto? O en un valor constante. Lo mismo, por ejemplo, otro ejemplo es, no sé si han visto en los Segway de los centros comerciales, los que utilizan los vigilantes, ¿no? O sea, al final en estos Segway es un sistema de regulación automático donde lo que yo quiero es que este ángulo, este famoso péndulo invertido, este ángulo phi siempre tienda a cero. Es decir, siempre la barra de soporte donde se soporta el ocupante siempre se busca que sea vertical. Entonces, en ese caso, también eso es un regulador automático. Independiente de la perturbación, independiente de que haya una fuerza que intente rotar esta barra, pues lo que siempre busco es que siempre la posición sea vertical, es decir, ese ángulo sea cero. Esos son reguladores automáticos. O sea, lo que está entrando o apareciendo es una perturbación y quiero siempre que la salida permanezca en cero. Entonces, lo que estoy teniendo es una entrada 1, que es el caso que estaba presentando en el caso de la suspensión. En el caso de la suspensión, a la final, ustedes van a ver que hay como tres funciones de transferencia. Una primera función de transferencia, si me recuerda, por favor, cómo se llama cada una la función de transferencia, pero al final lo que aparece es algo así. O sea, al final lo que aparece son tres elementos o tres funciones de transferencia que relacionan la salida. Esta salida ya la diferencia entre x1 menos x2, de alguna manera lo que está haciendo es una diferencia entre x1 y x2. Y por un lado está la perturbación, ¿cómo la llaman ahí? Por favor, si quieren miren la página de CTM. Tiene una entrada que es la acción de control U y aquí una función de transferencia, no sé cómo la llaman, para mantener la numeración. Ah, ok, listo. Entonces no hay una tercera, aquí no suma, listo. Entonces están es así. G1, ¿qué relaciona?
Sí. Ok, listo. Entonces la perturbación es W, esto es G2, esto es G1, y al sumar las dos me da como resultado X1 menos X2, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? No, entonces ahí quiero aclarar. Como este sistema tiene dos entradas, W y U, y tiene una salida, entonces cuando yo cierro el lazo, yo tengo que mirar es cómo responde la salida respecto a esa entrada o la salida respecto a W. Tengo que hacer un principio de superposición. Entonces, si yo voy a cerrar el lazo y entonces mi controlador estaría acá, mi regulador automático estaría aquí, que vamos a llamar G sub C. Yo cierro el lazo, ¿cierto? Cierro el lazo. Esto es lo que yo voy a realimentar, ¿sí? Y entonces, a la final, lo que yo tengo es un sistema de esta manera. O sea, cambia un poco la función de transferencia, porque lo que yo tengo es, mi entrada es W, ¿cierto? Y estoy cerrando todo el lazo con W. O sea, si yo quiero obtener X1 menos X2, que es mi salida, respecto a la perturbación, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Como es un regulador automático, idealmente, ¿cuánto debería ser X1 menos X2 cuando hay W, cuando hay una perturbación? W es la perturbación, W es el hueco, la fuerza que aplica el hueco. Cuando yo cojo un hueco, ¿qué es lo que yo espero de diferencia entre X1 y X2? ¿Cuál debería ser el movimiento relativo entre X1 y X2? Clase. Cero, ¿no? ¿Cómo? Cero. Cero, ¿no? Idealmente debería ser cero. O sea, que independientemente de la perturbación que haya, W, yo lo que busco es que X1 menos X2 sea cero. Es un regulador automático. Entonces, si nosotros miramos la función de transferencia X1 menos X2 de este sistema, incluyendo el regulador, ¿cierto? El regulador, fíjense aquí que sería igual, de acuerdo con las definiciones de que hay en el lazo directo, W hasta X1 menos X2, ¿se acuerdan de la función de transferencia? Lo que hay en el lazo directo, ¿cierto? ¿Qué habría en el lazo directo? Haría, profe, el directo no sería después del más hasta la salida. O No, sea, el lazo directo es lo que veo desde la entrada de W hasta la salida, sin exacto. realimentar. Entonces solo habría una ganancia de uno, ¿no? Desde la entrada es W, ¿no? Ah, ok, ok, sí. ¿Cuál sería entonces lo que veo en el lazo directo? G2, ¿no? G2, ¿no? G2, G2, ¿no? Veo G2. En el lazo directo veo G2. ¿Alguien, ¿Alguien tiene una duda que sea G2? El lazo directo, acuerda que los bloques que yo tengo entre la entrada que es W y la salida que es X1 menos X2 directamente, ¿no? Sin realimentación. Entonces, lo que yo estoy viendo entre W y X1 menos X2 es solamente G2, ¿cierto? ¿Está claro? Profe, Sí, ¿qué me representa ese G1 y ese G2? Señor. ¿Qué representan ese G1 y ese G2? Bueno, por favor entra a la página CTM y leer un poco más, pero de alguna manera representa la dinámica de estos desplazamientos cuando aplico una fuerza aquí en el amortiguador, ese es G1, ¿cierto? Y también representa la dinámica de X1 menos X2 cuando hay una fuerza W que aparece aquí, ¿de acuerdo? Eso es una relación matemática y ahí está escrito las ecuaciones diferenciales y la relación. O sea, aquí tengo dos funciones de referencia porque hay dos perturbaciones, hay dos entradas, la perturbación y la entrada de control U, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Normalmente lo que yo hago incluir acá, cuando realimento, tengo que hacer una realimentación negativa, entonces esto será menos, ¿de acuerdo? Una forma de verlo es este menos que está acá, o sea, esto es menos el valor, lo puedo trasladar por estos bloques hasta llegar acá y puede quedar aquí en la realimentación. Esa es otra forma de verlo, ¿cierto? Es cuando realimento negativamente, pero desde el punto de vista de operar con función de referencia puedo desplazar este menos a este punto, es como si aquí entrara negativamente y es válido. Listo, entonces, lazo directo, G2, ¿cierto? Sobre 1 más porque es una realimentación negativa, el lazo abierto. ¿Qué es el lazo abierto? Lo que veo es W hasta el punto de realimentación, que es este, ¿cierto?
¿Qué es lo que veo desde W hasta el punto de realimentación? ¿Qué estaría? G2. ¿Qué Por más? por G6. Entonces sería G2 por G6, G1. Entonces, esta es la función de transferencia que me está relacionando la salida respecto a la perturbación. ¿Listo? Y este sería el lazo cerrado, que hay una, digamos que una ligera diferencia porque aparece un bloque en el lazo directo, ¿cierto? Profe, qué pena, yo tengo una duda. Señor. Es que hoy vi el video de discretización de sistemas continuos LTI, entonces la primera parte nos muestran la función de la función continua, ¿no? Entonces ahí toman G sub S en el video, después del error de la suma, o sea, toman el controlador, el actuador y PDS, que no recuerdo qué es. Entonces no entiendo por qué está tomando G sub 2. Bueno, aquí lo puedo ver de dos maneras. O sea, aquí podría tener una variable que la llamo, por ejemplo, z, y primero hallo la función de transferencia desde z hasta x1 menos x2 y luego lo multiplico por g2, ¿no? Ah, sí, perdona. No, aquí abajo va más g2, tiene razón. Sí, tiene razón. Aquí es el lazo abierto, ¿cierto? Aquí no iría g2. Sí, profe, exacto. Fue una pregunta, ¿y usted está haciendo simplificación de bloques o álgebra de bloques? Señor, Y si lo que está haciendo ahí es álgebra de bloques. sí, álgebra de bloques. Ah, listo. Es álgebra de bloques. Es solo álgebra de bloques. O sea, puedo crear una variable aquí, z, hago la realimentación directa sería 1 sobre 1 más g sub c g 1 y todo lo multiplico por g2 porque está multiplicando antes de la entrada, ¿no? Entonces, por eso no va al g2. Sí, tienes razón. Gracias. Entonces, esta sería la función de transferencia de ese lazo cerrado, ¿cierto? Esta es la función de transferencia de ese lazo cerrado. Entonces, en Simulink, pues tendría que montar todos estos bloques, G1, G2, G sub C, la realimentación, y lo que voy es a perturbar W. Normalmente, entonces, ya no voy a perturbar porque no es que cuando yo cojo un hueco siempre va a aparecer una fuerza. Entonces, en ese caso, tiene más sentido, por ejemplo, simular una entrada de impulso, ¿no? Una entrada de impulso. ¿Sabes? Un impulso es casi coger un hueco y volver al estado inicial, ¿no? Entonces, hasta ese impulso, ¿cómo va a responder x1 menos x2? Entonces, seguramente x1 menos x2 pues va a tener un desplazamiento y luego va a intentar llegar a cero, que es lo que debería pasar. ¿Sí? Uno es perturbación. Uno es perturbación. Ojo, U es la acción de control. U es la fuerza que yo estoy aplicando acá mediante el amortiguador. ¿De acuerdo? No es que se pierda. ¿Cómo? Está presente. Esa es la realimentación. O sea, U aquí debe tener una tarjeta de control que lo que le está entrando, lo que estoy censando es x1 menos x2. ¿De acuerdo? O sea, aquí va alguna tarjeta de control que sensa x1 menos x2 y entonces esa tarjeta de control lo que hace es, tiene un bloque del controlador que toma una decisión para aplicar una fuerza U. Esa fuerza U es la que está variando para hacer que esta fuerza cambie. ¿Sí? O sea, este bloque es la tarjeta controladora que lo que hace es con un sensor mira el desplazamiento x1 menos x2 y con base en ese desplazamiento toma una acción de control U al sistema. U es la acción de control. Es la actuación es la fuerza que está aplicando el actuador, que en este caso es el amortiguador. ¿Sí está claro? Se pierde, ya te entiendo. O sea, a la final cuando cierro el lazo, la única entrada que queda presente es W cuando cierro el lazo. Sí, si quieres decir eso, que se pierde, sí, la salida va a depender de la perturbación. Si no hay perturbación, la salida está constante. U deberá ser cero, ¿cierto? O sea, si no hay perturbación, x1 menos x2 es cero, y si es cero, la acción de control es cero. No hay fuerza, ¿cierto? O sea, el amortiguador no está haciendo nada. Cuando hay un hueco, hay una perturbación W, se va a desplazar x1 menos x2 es diferente y con base en eso tomo una decisión de control para actuar y hacer que se aplique una fuerza U con el amortiguador. ¿Está claro? Es un amortiguador un poco diferente a los convencionales que convencionales llaman pasivos. O sea, si tú miras en un carro en estos momentos,
ahí tienen esos amortiguadores pasivos. Aquí estamos hablando de un amortiguador activo. ¿Qué es un amortiguador activo? Que de alguna manera externamente yo le envío una señal para que aplique una fuerza. Puede ser, por ejemplo, un amortiguador tipo neumático. No sé si han visto, sobre todo en la cultura americana, la cultura afroamericana tiende a tener carros que con un aire activan el carro y lo levantan y lo bajan. No sé si lo han visto. ¿Alguno ha visto? Yo creo que sí. Sí lo han visto, ¿no? Que muy de Profe, moda en Estados Unidos. los carros como que bailan. Sí, que muy de moda en Estados Unidos está en una posición y activan un aire para hacer que desplace el amortiguador y caiga y suba, ¿cierto? Esos son amortiguadores con acción neumática. Entonces piensa que ese amortiguador yo puedo estarle regulando con una válvula del aire para que aplique más o menos fuerza dependiendo de la perturbación que aparezca. ¿Sí? Es un poco el sentido de ese sistema. Profe, pero yo no entendí por qué G2 no va. O sea, porque se supone que ahí va el lazo directo sobre uno más el lazo directo por el lazo retroalimentado. ¿Por qué no va G2? No Porque entiendo muy bien. porque lo debo mirar en el punto de realimentación. O sea, debo sacar el bloque G2. Luego mirar, o sea, otra opción es así, para aclarar, mire, entonces vamos a hacerla de la siguiente manera, porque ojo que debo mirar en el punto de realimentación. Vamos a hacerlo de otra manera. Pensemos en que inicialmente obtengo es X1 menos X2 respecto no a W, sino que lo obtengo respecto a Z, ¿de acuerdo? Por ahora es respecto a Z. Entonces, con respecto a Z es este punto, ¿de acuerdo? Este punto de entrada. Entonces, lo que miro en el lazo directa es desde la entrada hasta la salida, que es 1, ¿cierto? Sobre 1 más el lazo abierto. Entonces, el lazo abierto es desde la entrada hasta el punto donde realimenta. Entonces, sería E sub C por G1, ¿cierto? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, ahora sí, sí. Gracias. Pero vemos que Z es igual a G2 por W, ¿no? Entonces, si reemplazamos aquí Z, entonces encontramos que X1 menos X2 respecto a W, ¿cierto? Entonces reemplazamos Z por G2 por W, entonces G2 pasa a multiplicar. Es igual a G2 sobre 1 más G sub 6 G1. ¿De acuerdo? Lo mejor es mirar en el punto de realimentación. Bien. Hasta ahí está claro, ¿no? Este ejemplo. Ahora sí volvamos a Simulink, por favor. Antes voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Hay alguna pregunta? No. Había que explicar el sistema para poder entender qué estamos haciendo en Simulink, ¿no? Listo, voy a dejar de compartir, ¿de acuerdo? Y por favor, así nos compartes. Se me olvidó el nombre. Me van a perdonar, pero yo soy malo para los nombres, y más si no veo las caras. ¿Quién era el que estaba presentando? Cristian. Ok, Cristian, volvamos a entrar a Simulink. Entonces, fíjate que en Simulink tú lo que estás simulando es como si estuviera cambiando el desplazamiento del vehículo, ¿cierto? Que no tiene sentido. Lo que tú tienes que hacer es incluir esas tres funciones de transferencia, ¿cierto? Y el bloque de realimentación, o sea, tienes que la perturbación aparece tal como están ahí esos bloques, ¿de acuerdo? Listo. Listo. Entonces, digamos que lo que puedes hacer es modificas ese bloque o vengan, yo les hago y les voy mostrando cómo es el bloque para los que no han montado en Simulink, para que vean que es muy fácil, ¿no? Así que nos vamos compartiendo y luego medita la función de referencia. Entonces, a ver.
Bueno, entonces, los que no han... ya todos han trabajado Simulink, ¿o hay alguien que no lo haya hecho? ¿Hay alguien que no ha usado por primera vez Simulink? No, todos. Entonces, recuerden que iniciamos Simulink desde aquí. Y básicamente lo que vamos a hacer por ahora, o sea, vamos a mirar dos opciones. Una usando funciones de transferencia, es decir, bloques. Y la otra opción es con ecuación diferencial montándolo, ¿no? Que es lo que plantea en el laboratorio de Simulink, en la actividad de Simulink. Entonces, si se hace por bloques, bueno, aquí voy a escoger un modelo en blanco. Bueno, un poco lento. Mientras arranca, ¿hay alguna otra pregunta de lo que miramos ahorita? Bueno, ¿qué pareció? Profe, unos compañeros le escribieron al chat que no sabían bien de Simulink. Ah, ok. Bueno, entonces igual estamos haciéndolo casi desde cero. Bueno, desde Simulink, para los que han usado primera vez Simulink, entonces desde la ventana de comandos simplemente escriben Simulink y lo que les va a aparecer es un cuadro de diálogo y entonces en el cuadro de diálogo escogen un bloque en blanco. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Sobre este bloque en blanco, sobre este tablero en blanco es que vamos a incluir cada uno de los objetos. Entonces, hay dos formas de incluir en los objetos. Una forma es en el buscador de librería. Entonces, en el buscador de librería vamos a usar varias cosas. Normalmente nosotros vamos a usar, si ustedes dan cuenta de Simulink, aparecen bloques como por tipos. Entonces, aquí en el de continuos, ustedes van a encontrar un bloque que se llama transfer function. Entonces, en la transfer function, lo que hace es un bloque que tiene una entrada-salida y una función de transferencia. Entonces, lo que básicamente es uno lo que hace es mantener el cursor y desplazarlo hacia el punto en blanco y ya tiene la función de transferencia. Esa función de transferencia lo que pide básicamente es los coeficientes del numerador, los coeficientes del denominador. Esto, digamos, por la tolerancia es automática normalmente. Y bueno, esto es un estado que luego miraremos el tema, concepto de estados, pero por ahora no lo vamos a mirar. Entonces la ventaja de Simulink es que es reusable, o sea, yo puedo decirle control C y control B y me genera otro bloque de Simulink similar, otra función de transferencia y por defecto la llama 1, ¿cierto? Y control C, control B, nuevamente otra función de transferencia. Estoy copiando las tres funciones de transferencia que vamos a necesitar. Una primera función de transferencia es la de la perturbación. Aquí le doy control R, derrotar, y me coloca una vez en la forma en que yo quiero, entrando de una vez en la forma en como estaba establecido ya. Entonces, esas son las tres funciones de transferencia. Ahorita definimos cómo son las funciones de transferencia. Si venimos nuevamente al bloque de sumadores, hay una que se llama Math Operations, que es las operaciones matemáticas, y entonces, por ejemplo, ahí buscamos una que es Add, o hay una que se llama Sum. Pues ya depende de gustos, ambas hacen exactamente igual. Entonces, en Add lo que hace es sumar, por defecto, suma. Nosotros en este caso vamos a tener un más y un menos, y ahora les explico por qué. El menos es porque yo estoy realimentando, o sea, la señal que llevo de la salida, lo que hago es meterla negativamente, entonces en lugar de meterla negativa aquí, la meto aquí realimentando, y va a dar exactamente igual. ¿De acuerdo? Ah, perdón, esto estaría aquí, por aquí adelante. No, sí está acá. Estaría por acá. Creo que es así la función. Bueno. Entonces, por un lado, por este lado va a llegar la señal asociada a la perturbación en el bloque y por este lado va a llegar la señal asociada a la acción de control, ¿cierto? Esta es la función de transferencia que allá llamamos G1, que es la relación entre acción de control U y el desplazamiento. Y esta es asociada a la perturbación W. Aquí tenemos nuestro regulador, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es a tomar esta señal y la vamos a realimentar. Vamos, esa es la forma en como Simulink es coger la flecha y llevarla hasta allá. Eso no tampoco es ningún problema, ¿cierto? Y a la final lo que vamos a simular es la entrada. Entonces necesitamos dos cosas. Entonces volvemos a nuestra librería
Y en nuestra librería buscamos, por un lado, las entradas. Entonces, aquí vamos a encontrar algo que se llama sinks, source, que son las fuentes, son las entradas. Y entonces, como les decía, nosotros vamos a simular una entrada impulso, ¿de acuerdo? ¿Por qué una entrada impulso? Porque es como si pasara un hueco, ¿no? Como si pasara un hueco. Bueno, Profe, una pregunta. señor. Si queremos hacer un análisis para, digamos, diferentes constantes, añadimos la ganancia entre el comparadores y entre la salida. O sea, en el pedazo donde antes teníamos un cable, ahí ponemos Mira, voy a irlo numerando. Entonces, esta función de transferencia vamos a cambiarle el nombre y vamos a decir que este es nuestro controlador. Aquí está nuestro controlador, ¿cierto? Si queremos analizar diferentes ganancias, entonces nuestro controlador incluiríamos solo ganancia, ¿no? O podríamos incluir un bloque de ganancia ahí solamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí es lo que me preguntas? La pregunta es más o menos si dónde incluiríamos el bloque de ganancia para mirar la respuesta al impulso con diferentes ganancias. La respuesta al impulso, pero ¿de quién? Ahí habría que mirar, acuérdate que ahora tenemos dos entradas. Por un lado, si yo hago doble clic aquí, voy a definir la entrada y voy a decir que eso es U, ¿de acuerdo? O sea, esta es la acción de control. Mientras que aquí lo que voy a tener es W. En el sistema enlazo abierto tiene dos entradas. Enlazo abierto tiene dos entradas. Tiene la entrada debido a la perturbación, que está por aquí, y la entrada debido a la acción de control, ¿sí? Que es U. Entonces, dependiendo del lazo abierto que voy a simular, si cómo se comporta respecto a la perturbación o respecto a la acción de control. Eso es lazo abierto, ¿cierto? Obviamente, si yo quiero montar un sistema de lazo abierto como tal, que no realimento, pues entonces la W es una señal perturbación que no es que yo la domine, sino que aparece, y entonces estaría aquí modificando la ganancia acá. Donde dice controller, ahí estaría la ganancia acá. Que podría en mi librería simplemente venir acá y en Math Operations, busco aquí algo que llama gain. Entonces traería una ganancia acá y la montaría, ¿no? En lugar del controlador colocaría aquí la ganancia gain y esa es la que varío, ¿sí? Entonces esa es la pregunta, ¿no? Sí, señor, esa era la pregunta. Listo. Bueno, por ahora vamos a meter un controlador si es que la página no aparece. Entonces, hasta ahí está claro lo que hemos montado, ¿no? Entonces, les decía, ahora necesitamos una fuente que es o sea, aquí en fuentes aparece, voy a source y en sources busco, hay diferentes fuentes, reloj, constantes, pero nosotros no necesitamos es una entrada de impulso, ¿cierto? Entonces, como no aparece la entrada de impulso, una forma de tener la entrada de impulso es, por ejemplo, metiendo una señal escalón, ¿cierto? ¿Cómo genero un impulso con un escalón? Que dure poquito. Derivándolo. Derivándolo. Entonces vengo aquí a operaciones matemáticas y entonces busco la derivada. Que no la encuentro. No, entonces no encuentro. Bueno, otra opción es los que ya empiezan, los que ya la conocen. Entonces, ustedes hacen una búsqueda, ¿no? Entonces, la forma de buscarlo es ay, no me está buscando. Sí, no estoy buscando. No. Pero no me deja opción de búsqueda. Profe, en el mismo, o sea, donde están todas las bloques, ahí está. No, es que solo era, o sea, los que ya digamos más o menos cuando ustedes empiezan a conocer las funciones, simplemente hacen clic. Es que clic. O en las librerías, profe. Clic un texto, ¿no? Entonces, aquí escribamos derivative y entonces ya directamente me trae la derivada, ¿no? Y uno de esta manera. Entonces, si yo derivo ese escalón, directamente lo que estoy aplicando es una entrada de impulso. ¿Listo? Ahora,
De la misma manera, o vienen aquí a la librería y van a Things y en Things buscan Scope. Scope es un osciloscopio, entonces, por ejemplo, miran cuál es la señal que estoy aplicando. Entonces, aquí lo que he creado es el lazo cerrado en Simulink ante una entrada que es una perturbación, ¿de acuerdo? O sea, la perturbación, que es una entrada de impulso, igual aquí, por ejemplo, en Scope, si le damos doble clic, ustedes pueden agregar más canales si quieren ver en forma independiente la entrada y la salida. Entonces, aquí en Scopes, ustedes le dicen, ustedes van acá a herramientas, y entonces lo que dicen es número de puertos de entrada, le dicen 2. Entonces, al decirle 2, él ya genera 2 puertos de entrada. Entonces, por un lado, por ejemplo, podemos, bueno, voy a quitarlo, dejando aquí de segundo aquí la salida. Y en este puerto vamos, por ejemplo, a mirar qué realmente estamos incluyendo. ¿Sí? Esa es la forma de ver la entrada y la salida. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Por defecto, Simulink va a establecer un tiempo de 10 segundos. Por defecto, Simulink va a hacer un tiempo, muestreo variable, y luego miraremos algunos parámetros de simulación. Por ahora, dejémoslo por defecto lo que tiene, que es un tiempo de 10 segundos. Entonces, si quieren, sí, ahora sí, por favor, me dictan cuál es el numerador y el denominador, los coeficientes de numerador y denominador ¿del qué? No, pero la idea era comparar con, entonces si quieren ingresamos aquí a CTM. CTM. Y estamos en, esto lo sacó Cristian de la página CTM, es el modelo de suspensión del bus. De hecho, ahí recuerden que CTM tiene directamente todo el código de MATLAB, ¿no? También tiene el de Simulink. Ah, tiene también el de Simulink. Ah, ok. Sí, ahí abajito está, profe, y muestran los bloques y todo. Ah, perfecto. Fíjense que acá está definido M1, M2. Yo lo puedo definir un script. O sea, yo también puedo, por ejemplo, voy a copiar todo esto, control C, lo llevo aquí a MATLAB, creo un script con ese, lo guardo, lo voy a llamar suspensión, y entonces directamente ya tengo creados G1 y G2. Entonces, una opción es, como les dije, con posición de referencia, y entonces en la posición, o sea, si yo genero acá suspensión, ¿cómo la llamé? Suspensión. Ok, aquí no está en el pad. Entonces, aquí directamente está G1 y está G2, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Entonces, esa es una opción. Entonces, aquí directamente yo simplemente, espérenme a ver si voy a hacer algo que no había hecho antes, pero es probable que si le digo aquí G2 y esto es 1, creo que me lo acepte así. Vamos a ver. Oh, no. Entonces, la opción es con... Me parece que para ponerle valores ahí como de G2, primero tiene que en MATLAB darle como significado a cosas así. Ah, ya lo tiene definido. Sí. Profe, lo pone como una Profe, O escribe sí, las eso iba a variables. decir yo. ¿Cómo? Yo creo que tienen que hacerle un script para que se lo detecte. ¿Se tiene que qué, perdón? No, profe, Hacerlo- esto, como, o sea, ponga un bloque de ganancia y le asigna la función de transferencia G. Sí, tendría que ser ganancia. Es que quería mostrarle con función de referencia, pero toca es con ganancia. O sea, una opción es ganancia, ¿no? ¿Lo que dices? Sí, profe, sería más sencillo, o sea, ya que están descritas en el script. Sí. Sí, es una opción, pero era que quería de los que no han trabajado en Simulink que vieran desde la opción de ganancia. O sea, la opción de ganancia
la otra es escribir cada uno de estos valores, ¿no? Los coeficientes de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, este sistema, si ustedes se dan cuenta, DC Gain de G2 tiene una particularidad. Ok, listo. Bueno, entonces una opción es que yo, por ejemplo, aquí lo que puedo decir es, digamos, si yo desde MATLAB le digo ceros de G2, directamente él me da los 3 ceros. Y si le digo polos de G2, entonces una forma es, si yo la tengo definida en función de transferencia, y como aquí me pide, pero esto no es, ok. No, porque tampoco, no, me pide los coeficientes. No, definitivamente me toca por coeficientes. Digamos que una opción sería empezar a escribir todos esos coeficientes, digamos, copiarlos y escribirlos, ¿cierto? O la otra opción es la que plantean es, no uso función de transferencia, sino lo que uso es una ganancia, ¿sí? Una ganancia, y esa ganancia, entonces dentro de esa ganancia voy a rotarla, y dentro de esa ganancia lo que hago es definir la función de transferencia que ya tengo definida. Eso Simulink lo permite y resulta más fácil para quienes les guste trabajar más con el script y digamos que es menos tedioso porque realmente cuesta un poco empezar a escribir cada uno de los coeficientes. Entonces aquí simplemente le decían G2, ¿cierto? Tampoco, ¿ve? Profe, usted ya corrió el documento de MATLAB, el script. Sí, sí, ya lo corrí. ¿Cómo? No porque era G2 mayúscula. G mayúscula. Sí, aquí lo aceptó porque le dije G minúscula, pero no, debería aceptar. No permite estructura para ganancia. No, entonces te toca meter todos los términos. Voy a meter todos los términos, sí. No, no creo. Pero bueno, vamos a hacerle caso. Esto es constructivo, pero no creo. No creo que sea por temas ¿de qué? Bueno, voy a quitarlo otra vez y voy a escribir la ganancia. Pero no creo que sea por temas ¿de qué? De que sea mayúsculo. De todas maneras vamos a probar, ¿no? No, es que no lo acepta como función de referencia. Voy a escribirla. Voy a hacerle el paso largo. Pero entonces vamos acá y pedimos G2. Entonces copiamos el numerador. Y vamos aquí. Simulink y definimos los coeficientes del numerador. Y el denominador. Ya tenemos la función de transferencia G2. Profe, ahí no haría falta estipular los coeficientes del resto de variables
del numerador Y no tendría que poner ceros. para que llegue al rango 3. Creo que por defecto, él por defecto toma así en ese orden las últimas, pero sí, podría ser acá, entonces incluir ceros, pero creo que por defecto lo acepta, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pero es que, espera. No, profe, es al revés. Es que es, sí, tiene razón, es al cubo, ¿no? Ah, sí, gracias. Es al cubo, entonces si toca, para que quede ese al cubo, sería 0, menos 3 es al cubo, es al cuadrado, S y el término independiente, ¿no? ¿Está bien? Sí. Profe, pero ¿para qué el primer cero? No, por defecto, no le afecta nada. ¿Lo puedo dejar o lo puedo dejar? No le afecta, ¿no? Yo lo puedo incluir o no lo puedo incluir. Vanla por defecto toma siempre el término independiente y se ven hacia la izquierda, ¿no? O sea, da igual si lo incluyo o no. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahora ven en G1, que es... Ah, ok, no me he dado cuenta del S cuadrado. Pero en el otro... Pero en G2 eran S cuadrado y S SQS, listo. G1 ahí G1 hay que tener cuidado, ¿no? Porque es S cuadrado S y término independiente. Entonces, vamos a cuadrar en S1. Sería S cuadrado. O sea, a la izquierda puedo incluir o no los ceros. O sea, vamos aquí a hacerlo sin ceros para que den cuenta que es lo mismo, ¿no? S y el término independiente. Y ahora el denominador, que es S a la 4, y tienen todos los términos. S a la 4, S al cubo, S al cuadrado, S y el término independiente. Entonces, aquí ya hemos creado las funciones de transferencia, tanto el numerador, si lo amplío, si lo dejo bien amplio, se alcanza a ver. O sea, Simulink, si el bloque es muy pequeño, no se ve, ¿se dan cuenta? Entonces, si lo dejo amplio, pues ya se ve, ya pueden alcanzar a mostrar la función de transferencia. Entonces, para los que les gusta ver la función de transferencia, les toca, como dice acá, ampliar el bloque. ¿Listo? Ampliar el bloque para ver la función de transferencia. Y la otra, entonces, si amplío de la misma manera, si amplío el bloque de la otra función de transferencia, entonces también voy a verla directamente. Entonces, para los que me preguntaban, aquí lo que tenemos es la entrada U, ¿cierto? Esta es la entrada U, la que aplica el amortiguador. Esta es la dinámica cuando aplica una entrada, una fuerza en el amortiguador, cómo aporta a el sistema. Y esta es la entrada de la perturbación. Es cómo afecta la perturbación G2 a la perturbación que le llamamos W, que ya la llamamos W. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo que hemos hecho en Simulink, ¿se entiende? Se entiende, profe. Sí, señor. Profe. Una pregunta. Señor. Ahí, digamos que yo podría interpretar el lazo al revés, o sea, digamos que la entrada sea por la parte U y la realimentación sea por W, o es necesariamente que sea así. No, aquí no hay realimentación por W. W es una perturbación que aparece y afecta la dinámica de la salida, pero en ningún momento hay realimentación. Ojo, de pronto lo estás confundiendo por esto. Aquí simplemente lo que estoy mirando en el osciloscopio, ¿no? La realimentación aparece aquí, mire, lo que yo estoy cogiendo, aquí lo que yo tengo, esto es X1 menos X2. Ve, no me escribió en látex. Ah, no, porque W es la perturbación. Yo realmente no sé cuándo voy a coger un hueco. O sea, aquí está el claro concepto de perturbación. Perturbación es una entrada que es, no la conozco, no sé cuándo aparece y no sé la forma en cómo aparece. O sea, W es el hueco, ¿no? W es una perturbación que está afectando la dinámica. Cuando aparece una perturbación W, la idea es aplicar una fuerza U para hacer que contrarreste y el desplazamiento sea cero. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro?
Profe, O sea, me- W es una señal que aparece, que es una perturbación. Ojo, no confundan esto. Si quieren, por ahora lo voy a quitar para que no lo confundan. W es una señal que aparece acá, ¿no? O sea, una señal que aparece en una perturbación en la planta, pero realmente no sé ni cuándo aparece, ni la condición en que aparece. Simplemente en qué momento aparece. Simplemente aquí le estoy diciendo que aparece. Incluso vamos a simularla un tiempo después. El tiempo del... bueno, de hecho aquí, por ejemplo, apliquémosla a los 5 segundos, ¿sí? Entonces dice step time, es el tiempo del escalón, entonces apliquémosla a 5 segundos para ver el momento en que aparece la señal. Pero realmente es una señal que, repito, no conozco la dinámica, no sé cuándo va a aparecer, no sé de qué forma va a aparecer, sino simplemente va a aparecer, ¿sí? Va a aparecer y va a perturbar el sistema de esta forma dinámicamente, de tal manera que va a hacer que haya un cambio en el desplazamiento. Entonces aquí lo que estamos haciendo es revisando el desplazamiento y tomando una acción de control para aplicar una fuerza U en el amortiguador, haciendo que con esta dinámica logre que el desplazamiento X1 menos X2 tienda a cero. ¿Sí está claro? Bueno. Y vamos a la página y en la página proponen diferentes controladores, ¿no? Entonces, vamos a usar el controlador que propone la página. Entonces, vamos aquí a Control PID y miramos un controlador. Miremos directamente si quieren el PID que proponen o bueno, por ejemplo, acá proponen. Bueno, aquí hay en el controlador PID. Proponen este controlador caso D igual a estos valores. Vamos a usar estos valores y esto lo llaman C. ¿Sí? Este es mi controlador, ¿está claro? Entonces, vamos a incluirlo en el script. En el script que tenemos por acá, vamos a incluir el controlador. Bueno, en MATLAB existe una función que se llama PID que crea directamente un controlador PID o hubiera podido definir con función de transferencia. Entonces, si nosotros ejecutamos este bloque, entonces fíjense que me crea directamente C, que es el controlador PID. Con caso P Profe, igual. se me está trabando algo, no sé si soy yo. Señor, Se me está trabando un poco el audio. los demás, ¿cómo están? A mí me Bien, suena bien. profe. A mí me suena bien también, profe. bien, profe. Me suena bien. Creo que es mi internet. De pronto el internet, sí. Entonces, aquí también la forma de escribirlo es directamente si escribimos, bueno, pero C no me lo escribe así, ¿no? Bueno. No sé si aquí lo acepté como ganancia por la estructura, vamos a ver si lo acepta como ganancia. Si no, nos toca buscarlo. Profe, y eso que salió en el Command Windows viene siendo la función, o sea, la función de transferencia que creó la función de PID. Sí, ese PID creó el PID, no lo vale como ganancia. Toca aquí crear. Sí. Bueno, otra opción es aquí montar algo en Simulink que se llama PID Controller, ¿no? Que ya lo trae hecho por defecto. Esa es otra opción. Y si no lo crean, buscan la función de transferencia, escriben los bloques. Pero aquí por facilidad vamos a hacerlo con PID. Entonces PID directamente pide las ganancias, proporcional, integral y derivativo, ¿cierto? Entonces, vamos otra vez y recuerden que nosotros aquí en el script la definimos como KP, KI, KD, ¿no? Entonces, directamente aquí le vamos a decir, pero a ver cómo las definimos, y mayúscula, minúscula. KD, mayúscula primera, ¿no? Entonces, venimos acá al PID y entonces decimos proporcional KI, integral, perdón, proporcional K sub P, KP, integral KI, ¿sí? Y derivativo KD, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, Sí, señor, claro. bueno. Y entonces, aquí ya tenemos entonces la estructura de control con la perturbación. Simulamos, recuerda que simulamos una entrada de impulso. Voy a nuevamente a conectar aquí
para verla en el escalón y vamos a hacer la respectiva simulación, ¿no? Entonces yo lo voy a ejecutar. Ahí me está ejecutando. Y ya creo que terminó. Si le doy doble clic en el osciloscopio. Bueno, de hecho, bueno, olvidé dividir por una cantidad alta, pero bueno. Es que al hacer directamente la derivada, no me aplica el escalón unitario, debo dividir entre el máximo de la derivada, pero bueno. Por ahora me interesa, me da valores muy altos, tengo que irlo haciendo un zoom pequeño, ¿no? Para mirar el efecto. Porque es que cuando aplico directamente la derivada del escalón, él tiende a ser un valor alto. Entonces tengo que dividir entre el máximo para ajustarlo a 1. Pero bueno, aquí estoy haciendo simplemente un zoom para mirar el efecto de esa perturbación. Entonces, si se dan cuenta, la perturbación del sistema tiende al desplazamiento. O sea, cuando hay un impulso, al haber un impulso, tiende a haber un desplazamiento, ¿cierto? O sea, X1 más X2 es diferente y entonces lo que hace el regulador es prácticamente lo va regulando hasta llevarlo a 0. Si miramos más adelante, él tiende a 0. Por acá en este lado. Voy a hacer algo. Voy a quitarle por un momento la entrada para que no afecte la escala y vuelvo a simularlo para ver solamente la salida. Ok. Entonces, este es el comportamiento de la salida. Entonces, la salida lo que está diciendo es, mire, cuando hay un impulso, se va a un valor de -1,4, luego se vuelve a 0,6 y va variando hasta que se establece finalmente y llega a 0, ¿no? Después de 6 segundos. Esa es la acción del controlador, ¿de acuerdo? Hasta ahí está claro lo que hemos hecho. Para repasar, lo que hemos hecho es simulado la perturbación en perturbación e impulso del sistema cuando yo realimento con una acción de controlador con un controlador PID de esa forma. Ahora, yo pudiera decir, bueno, ¿qué pasa si no hay controlador? O sea, la respuesta al lazo abierto. Entonces, la respuesta al lazo abierto prácticamente es como si no hubiera acción de control. Entonces, ligeramente lo que vamos aquí a desconectar, bueno, voy a incluir aquí algo que se llama manual switch. Que es otra herramienta muy útil en MATLAB cuando yo estoy haciendo simulación. Y el manual switch lo que hace es simplemente yo con un doble clic conecto y desconecto la acción del control. Entonces lo que voy a hacer aquí es quito de acá y meto un manual switch para en un momento meter una acción de control, ¿cierto? Es lo que voy a hacer. Entonces, si yo dejo el switch arriba, meto la señal de control y si dejo el switch abajo, no es como si no hubiera señal de control, ¿sí? O igual de abajo le podría decir 0, pero por defecto MATLAB asume que la entrada es 0. Profe, Si lo dejo ahí, profe, pero no debería ir antes de GD1. Da igual, porque si esto es 0 aquí, pues 0 por algo da 0. Si es después de acá, igual da 0, da igual. En el camino donde lo coloque al ser 0, hace 0 todo este lazo, ¿sí? Pero la función sin controlador también incluye G1, ¿no? Y ahí estaría cortando completa G1, ¿no? Bueno, si quiero, va a dar igual, pero digamos que tú tienes razón para ser un poco más lógico en dónde debería estar acá. O sea, acá, pero va a dar igual. Tú lo puedes hacer en cualquier lado y te va a dar igual. Pero un poco para ser un poco más ordenado, tienes razón, lo prefiero hacerte caso y lo coloco acá. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hago es conecto, desconecto el controlador PID, ¿sí? Si lo dejo así, ya es lo que simulé, y si lo dejo así, hacia abajo, es como si no hubiera acción de control PID, ¿sí? Yo vuelvo y lo simulo. Bueno, recordemos la respuesta. Aquí, fíjense que él más o menos fue hasta -1,4, luego subió hasta 0,5 y fue bajando, ¿cierto? Y se estableció en cerca de 6 segundos. ¿Está claro? Pero a lo que yo me refería es unir la otra punta del switch con el lazo, porque esa punta queda al aire. ¿Con cuál lazo? O sea, profe, lo que el compañero dice es que debe ir el lazo retroalimentado otra vez a donde está vacío.
Porque No, no, ¿cómo no. va a simular la dinámica del amortiguador? Eso lo... Sí, sí, lo que pasa es, lo que estoy diciendo es no hay entrada, la entrada es cero, o sea, no hay fuerza, no hay un amortiguador que está actuando, no realimento, no realimento, es como si fuera, simplemente si estuviera la perturbación, es decir, es como si simplemente hubiera un resorte, un amortiguador pasivo, pero no hay un amortiguador activo, o sea, la dinámica es la dinámica que aplique la perturbación sobre este bloque, es como si no hubiera acción de calor, pensemos en que el sensor falló, y entonces al fallar el sensor no hay acción de control. O falló el controlador, se desactivó el controlador. Entonces, ¿qué pasa? Si no, el sistema no está controlado, digamos. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, ya. Pero, profe, o sea, también queríamos profe. saber qué pasa cuando está el sistema, pero sin controlador. O sea, pero que no sea cero, ¿sí me entiendes? No. No, lo que están diciendo es con controlador proporcional igual a 1. ¿Sí? Sí, eso es lo que están diciendo, profe. Sí, no, este es otro. Okay. Aquí lo que decimos es no hay controlador. Se dañó la tarjeta de control, se dañó el sensor y vamos a mirar cómo responde el sistema si no hay controlador. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros simulamos, lo que realmente estamos mirando es el efecto de cuando aparece el sistema sin controlador. Entonces, mire lo que pasa. Mire que igual va a un valor relativamente cercano, regresa a un valor, pero mire cómo queda oscilante, ¿no? Queda oscilatorio y fíjense que se establece mucho más tarde. Para mirarlo, miremoslo un poco más, con más de tiempo. Miremoslo durante 50 segundos, si quieren. Entonces, miremos qué pasa. Miren que es mucho más oscilatorio, ¿no? Porque esta es la respuesta natural del sistema pasivo, digámoslo así. O sea, que si hay una fuerza, no es que vaya a inestabilidad. O sea, si hay una fuerza, si yo cojo un hueco con un carro que tiene solo amortiguadores pasivos, va a pasar esto, ¿no? Mientras que el amortiguador activo, fíjense que va a establecerlo mucho más rápido. O sea, va a durar menos la oscilación y va a ser de alguna manera menos oscilatorio. ¿Lo ven? ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. Ahora, si quieren simulamos, pero bueno, no tiene mucho sentido lo que ustedes plantean, pero hagámoslo. O sea, no un controlador PID, sino un controlador proporcional de ganancia igual a 1. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Sí. Pues si es mejor que el PID o no es mejor. Por lo menos es mejor. A ver, vemos otra vez la respuesta. Simulemos otra vez. Porque... Fíjense que es casi muy parecido a la respuesta en lazo abierto, ¿no? O sea, se establece un poco antes, en el orden de 20 segundos, pero de todas maneras es un poco más oscilatorio, ¿no? Comparado con el PID que es menos oscilatorio. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. Bueno, preguntas de Simulín, preguntas del sistema. Me parece interesante que lo haya traído acá para... Profe, una pregunta. Señor. Cuando hice esa conexión que dice que el controlador solo es proporcional con Sí. igual a 1, ¿es lo mismo que quiere decir retroalimentación unitaria o no? No, realimentación unitaria es lo que estamos teniendo en ambos casos. O sea, realimentación unitaria es que desde que yo realimento, desde que toco, hasta el momento en que entra al controlador, no hay ningún bloque que afecte la ganancia. Eso es realimentación unitaria. Ah, ok. Pero sí sería, o sea, la respuesta a la pregunta de él sería que sí, ¿no? Porque sería lo mismo tener un 1 a tener solo el cable. No, en ambos es realimentación unitaria, tanto cuando uso el PID como cuando uso el controlador proporcional de ganancia o no. En el concepto de realimentación unitaria. Realimentación es si en el lazo de realimentación hay una ganancia. En ambos casos no hay ganancia. En la realimentación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. La realimentación es del punto de descenso hasta el punto donde incluyo el controlador, ¿cierto? En los dos casos, en ese lazo es simplemente un lazo de ganancia 1, en ambos casos. La realimentación es unitaria en ambos casos. No sé si está claro, por favor. ¿Sí? Pero en el segundo caso, además de ser realimentación unitaria, es de ganancia proporcional unitaria, ¿no? Vamos que ver los dos. ¿Sí? O sea, esto
Esto es Profe, equivalente una pregunta, ¿por qué el sistema carece de referencia? O sea, ¿por qué no tiene una referencia como tal? ¿Por qué en clase? ¿Por qué? Fue la explicación que di al principio. ¿Alguien me puede ayudar? Porque debería mantenerse en cero. Porque este es un regulador y no un servocontrol, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que alguien le puede explicar al compañero cuál es la diferencia entre servo y regulador? Que el servocontrolador, la referencia puede cambiar y el regulador busca que tenga un valor a la salida de cero. ¿Sí? Ok, exacto. El regulador automático, como su nombre lo dice, regula automáticamente, independiente de cualquier cosa, que en este caso es perturbación. Independiente de la perturbación que haya, él siempre intenta regular y llevar esa salida o mantenerla en cero, como es en este caso. Para nosotros la salida es la diferencia de desplazamiento, ¿cierto? Quiero que la diferencia, o lo que llamamos desplazamiento relativo, quiero que el desplazamiento relativo sea siempre cero, independiente de que hayan perturbaciones. ¿Está claro? Mientras que en el regulador automático, en el servocontrol, la referencia puede cambiar, que es, por ejemplo, el ejemplo típico es el control de temperatura. El control de temperatura, en un momento quiero una temperatura de 10, pero más tarde quiero una temperatura de 20, ¿cierto? O sea, puedo cambiar el valor en la referencia. En el regulador automático no, el regulador automático no cambia la referencia, por eso la referencia es cero. O sea, quiero llevar siempre la salida a cero, que es el caso, por ejemplo, del péndulo invertido. En el péndulo invertido quiero que el ángulo respecto a la vertical sea siempre cero, ¿sí? En el caso de la regulación de glucosa, quiero que en el paciente siempre la diferencia de glucosa sea cero respecto a una glucosa basal. O sea, por ejemplo, quiero que, por ejemplo, no cambie de 90, o sea, que el delta de glucosa sea siempre cero. Son reguladores automáticos, no es que le esté diciendo cambie la glucosa en cada momento, ¿no? ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Profe, ¿me permite ver la función de transferencia, cómo colocó los coeficientes un momentico, por favor? ¿Cómo coloqué los coeficientes? En la función de transferencia, sí. Lo de los ceros, que le añadía ceros y no le añadía. Ah, ya. Acuérdense que él lo escribe en forma de polinomio, ¿no? Y debe ser los coeficientes del polinomio. En el caso de G2, si volvemos a mirar G2, a ver, por acá miremos G2. G2 es el cubo, es el cuadrado. O sea, sí lo ven, ¿no? Entonces, al ser al cubo, tengo que definir 0s a la 4. O sea, aquí puedo definir 0 o puedo no definir nada. Por defecto, cuando el MATLAB define los coeficientes, él por defecto, si lo dejo así, él entiende que es de orden 3, ¿no? O sea, puedo agregar 0 a la izquierda y no pasa nada. Pero lo importante aquí es, este sería el coeficiente de s a la 3. Este sería el de s al cuadrado. El de s es 0 y el independiente es 0. Entonces hay que agregar estos dos ceros para que queden en la forma de s al cubo, que es lo que ustedes están viendo acá. ¿El número de espacios importa? O sea, No. entre los ceros. No. O sea, ¿te refieres a que si yo aquí doy un espacio 2? No. ¿Así? Sí, señor. Si es que yo a veces lo hago así, me salió un error, debe ser otra cosa. No, Entonces. Mira, si es que leí un espacio y no. Sí, señor. Aquí puedo desplazarlo todo lo que quiera y en principio no me cambia, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí, señor. Profe, una pregunta. Señor. Para este caso, para calcular la función de error, ¿esto se haría restando la señal de entrada y salida? ¿Error respecto a qué? Es que aquí no hay El error. error. Acuérdate que error tiene sentido cuando es que están siguiendo una referencia, ¿no? Aquí no hay referencia. O sea, aquí el error Ok. directamente es la salida, ¿no? Ok, profe. Sí, en un sistema, simplemente supongamos que aquí, voy a, que no me vean los del CTM, a hacer lo que voy a hacer. Esto no está siendo grabado, no, mentiras. Lo que voy a hacer no corresponde con la realidad, pero es un poco para explicar la pregunta que tiene, ¿no? Si imaginen que este sistema no fuera necesariamente un regulador automático, sino que sí tuviera una referencia, que fue lo que simuló Cristian al principio, ¿no? ¿Sí? Entonces, supongamos que tiene una referencia.
Entonces, necesariamente para que tenga referencia, pues entonces aquí tengo mi controlador PID. Y entonces ya no entra la realimentación directamente del controlador, sino aquí necesito un bloque que se llame una suma, ¿no? Que compare la referencia. Entonces, con add, por defecto, siempre en la lista de signos le aparecen 2 más, pero entonces como hay una realimentación es más menos, ¿listo? Entonces uno tiene que cambiar aquí más menos, y aquí ya estaría la señal de error, ¿cierto? Entonces aquí, entonces tengo que definir una entrada que se llame step, que es la entrada al escalón, por ejemplo, que es la que yo voy a simular, una entrada al escalón. Y esto es lo que yo voy a realimentar. Entonces, si fuese así, ¿cierto? Si fuese así, el error sería este punto, ¿no? Este punto sería el error, ¿sí? Si lo quiero ver en la salida, pues instalo un osciloscopio y lo llevo ahí, o desde este osciloscopio uso el canal que tengo, como quieran mirarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar ese error, pues entonces me traigo este osciloscopio, miro la salida, miro también el error, entonces lo derivo de aquí. De este punto y miro la señal de error, ¿no? Bueno, para quienes les gusta más, esto es con osciloscopios. También ahora las nuevas versiones de Simulink permiten conectar etiquetas, no osciloscopios de etiquetas, y ver una lista de gráficas para quien esté interesado en cosas. Y lo ven aquí con este icono que es la lista de gráficas, ¿sí? Para quienes quieran verlo compilado en gráficas, pero es ya, digamos, algo un poco más avanzado, que a algunos les gusta verlo así, ¿no? Digamos, lo básico es verlo con osciloscopios, pero ya hoy en día Simulink permite etiquetar diferentes señales y los veo en las diferentes gráficas, ¿no? Entonces le llaman el inspector de datos, ¿sí? Entonces en el inspector de datos yo puedo seleccionar las señales que quiero mirar con salidas y entonces luego selecciono y ahí les explica cómo hacerlo, ¿no? Para quienes quieran trabajar con inspector de datos, ¿sí? Pero digamos, esto es lo más básico. Entonces, la pregunta era, para mirar la señal de error, simplemente derivo. O sea, la ventaja de Simulink es que derivo de los puntos donde yo quiero mirar. Por ejemplo, si quisiera mirar la acción de control, que es este punto, entonces de aquí derivo y lo llevo al osciloscopio. Entonces, por ejemplo, este osciloscopio, lo más fácil es decir, bueno, número de entradas, número de puertos de entrada, 3. Digo, OK. Y entonces, ahora ya tengo 3 puertos de entrada. Entonces, en un puerto, bueno, voy a mover este para acá. A quitar este y voy a dejar en el tercer puerto, por ejemplo, la señal de error, y en el segundo traigo aquí la señal, la acción de control que voy a llamar U, ¿sí? Entonces, digamos, la ventaja de Simulink es que puedo incluir tantas señales como quiera, mirar diferentes puntos, donde suma, donde resta, la entrada, etcétera, etcétera, y eso lo hago o con el osciloscopio o con el inspector de datos, ¿sí? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, voy a simular, pero es un poco extraño decir que siga la referencia 1. Bueno, de hecho, si lo hago así con realimentación de controlador PID, se va a inestabilidad, entonces no simula. Bueno, interesante ejercicio para ver muchas opciones de Simulink, ¿no? Y entender el tema de regulador, que también yo creo que es muy importante. ¿Alguna pregunta de lo que hemos trabajado o de el análisis temporal en esta media hora? No, acuérdense que esto hace parte de los laboratorios. La idea es que ustedes lo resuelvan, que utilicen horas de consultas, pero no va a haber entrega. Realícenlo como a manera personal, ¿no? Ya no va a haber nota asociada con las prácticas. Entonces, esto sí aparte de las prácticas, de manera que es quien quiera resolverlo, pero mi recomendación es háganlo. Háganlo porque Simulink lo van a necesitar tanto en control como en muchas asignaturas. Entonces, igual en la hora de consulta o en hora de clase, si hay alguna pregunta de Simulink, pues con gusto le pueden ser. ¿Profe, cuándo es la hora de consulta o es libre? O sea, miércoles y viernes de 10 a 12. Los que no puedan, me pueden mandar un correo
y si tengo otro horario los puedo atender, pero digamos está muy sujeto a mi disponibilidad, ¿no? Hay días en que sí tengo disponibilidad, otros días en que no, entonces. Pero con algunos lo he hecho así, algunos que tienen problema con ese horario me escriben y normalmente otra opción que tengo un poco ahí libre es martes y jueves de 2 a 4. O sea, digamos antes de estas clases. Pero obviamente me escriben antes por si tengo disponibilidad, ¿no? Bueno, de la parte temporal, las exposiciones, ¿de ahí hay alguna duda? ¿Está claro? La respuesta transitoria, conceptos de respuesta transitoria, estado estable, error en estado estable. Entonces dejaríamos esa actividad evaluativa para el lunes a mediodía. El lunes a las 12 haríamos una evaluación de ese capítulo. Señor. Profe, una pregunta para sistemas de orden superior, digamos tercero, cuarto, así, ¿es posible calcular por decirlo así, un tau o no hay una fórmula o algo así? Sin aproximar, pues, me refiero. Sí, o sea, depende de los sistemas, o sea, depende, ahí sí la respuesta, ¿quién fue el que oí eso? Que todo es, depende, ¿no? Fue un técnico, algo así, un técnico, que toda respuesta se ajusta con depende, ¿no? Si es de orden superior, pues uno puede hacer una aproximación de más o menos cuándo va a acabar el sistema. O sea, si yo tengo en el diagrama de polos y ceros y tengo, por ejemplo, un polo en esta parte, luego otro polo que está en este lado, tengo por acá un par de polos complejos conjugados, tengo un cero por acá, ¿sí? Si hay, digamos que lo que yo sé es que como máximo, si esto por ejemplo está en 2, yo sé que como máximo el tau más grande, que sería el tau asociado a 2, ¿cierto? Es un medio. Yo sé que la respuesta como máximo va a durar esos 5 taus, es decir, va a durar 5 medios. ¿Sí? No va a durar más de ese tiempo, a no ser que quede oscilatoria o algún efecto de polo y cero. Pero uno sí puede decir más o menos que la respuesta va a durar 5 taus con el tau mayor. A pesar de que transitoriamente el sistema no se vaya a comportar como un sistema de primer orden, sino que va a estar la combinación de un sistema de un primero con segundo orden y no sabemos transitoriamente cómo se va a comportar, va a ser la combinación de ambos. Pero desde el punto de vista de estado estable, yo sí más o menos puedo intuir cuándo se acaba la respuesta. ¿Sí? Señor. Sí, intenta darlo, intenta que sea, es el polo dominante. Si yo tengo una función de transferencia, por ejemplo, g igual, qué sé yo, s más 10, un 0 menos 10. Tengo por otro lado, en el denominador tengo un polo, como decía yo, en 2. Tengo un par de polos complejos conjugados de la forma s al cuadrado más, supongamos que 2 zeta omega n, que esté, por ejemplo, en 3. Entonces sería 6s, ¿sí? 6 por s, 2 zeta omega n, zeta omega n 3, más omega n cuadrado. Entonces, zeta omega n es 3. Y supongamos que zeta es un medio, entonces omega n será ¿cuánto? 6. 36. Bueno, así más o menos. Y supongamos que tenemos otro polo en 5. O sea, digamos que no hay dominancia del polo en 2. ¿Lo ven? Es lo que estoy intentando hacer. Supongamos que es sistema. Y supongamos que es otro polo en S más 10. No, S más 12. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es la función de transferencia. Voy a presentársela acá. Esta función de transferencia no hay dominio del polo en 2. ¿Por qué no hay un polo dominio del polo 2? Porque hay otro polo en menos 5. Hay otro polo complejo conjugado en menos 3, cuya parte real imaginaria es menos 3. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Miremos, si nosotros miramos los polos de G, mira dónde están los polos. ¿Sí? Hay un polo real en menos 2, otro en menos 5. ¿Sí? Hay otro complejo conjugado cuya parte real está en menos 3. ¿Cierto? Y hay otro en menos 12. Y además hay un 0 en menos 10. Entonces, si yo miro la respuesta al escalón de esta planta, pues
transitoriamente no puedo decir que se comporta como de primero o de segundo orden, sino es un sistema de orden mayor que puede hacer que la parte compleja conjugada tenga un efecto, ¿cierto? Es decir, tenga un sistema subamortiguado, pero es una combinación con un polo real. Mire lo que resulta. Pero fíjense que de alguna manera el estado estable, miren el estado estable, o sea, el tau más cerca al origen está en 2, ¿cierto? De tal manera que el tau es un medio. Entonces, la respuesta está acabando alrededor de 5 medios, de 2.5. Más o menos en 2.5 se supone que ya está entrando entre el 2%, ya está acabando y, perdón, los 4 taus 2, que ya está entre el 2% y se acaba entre el 2.5 un poco más allá. Es máximo lo que yo puedo decir para sistemas de orden mayor donde no es dominante. ¿Ya? Puedo saber algo de cuándo se acaba. O sea, fijo, yo sé que no se va a acabar en 10, ¿cierto? Es a donde yo quiero ir. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Profe, qué pena, y cuando tiene un polo en cero, ¿cómo haría para hallar ese tau? ¿Cómo? ¿Qué implica tener un polo en cero? Críticamente estable. Sí, críticamente estable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entonces, si yo, Sistema no es estable para una entrada de C. para una entrada de C no estable, o sea que para la entrada de escalar no es estable, ¿no? O sea, incluyámoslo, incluyamos un polo en cero, o sea, es un integrador, ¿cierto? ¿Sí lo ves? Sí, señor. O sea, incluya un polo en un integrador, un polo en el origen. Si yo le doy la simulación para eso, pues el sistema es inestable ante una entrada de S, que es el punto de resonancia. Entonces el sistema va a crecer y no se va a establecer. ¿Sí es claro? Listo, sí, señor. Pero entonces en ese caso, ¿cómo hallaría usted ¿Cómo qué? entonces, para ese ejercicio ¿cómo se podría hallar el tau? No existe forma por lo que acaba de explicar. No, no existe forma. No existe tau. ¿Y si lo pone a reaccionar con un impulso a la entrada? Si lo pongo con impulso, ¿qué pasará? ¿Cuál es la salida? Ante un integrador. Pues según lo que pues nosotros habíamos hecho, pues iba a reaccionar, así. Uh-huh. Pero entonces Eso ahí sí. yo sí podría, o sea, que yo tengo esa duda porque pues nosotros yo hice una locura cuando estaba haciendo el que tenía el polo en cero, y era de que yo no lo ponía a reaccionar con un escalón, yo lo ponía a reaccionar con un impulso, ¿sí? A la entrada. Entonces cuando pues yo le metía el impulso, pues prácticamente podría hallar el tau con lo de los polos dominantes y eso, y me daba justo el mismo valor y toda la vaina. Entonces pues por eso me preguntaba que si eso es posible hacerlo, o sea, si se puede decir que el transitorio lo puede evaluar con esa entrada de impulso. Sí, lo que pasa es que de alguna manera el impulso, el efecto del integrador lo estoy cancelando con el impulso. Entonces, digamos como si se, entre comillas, se cancelara el efecto integrativo con el impulso, y entonces quedarían los demás polos. Entonces, si tú ves, casi quedaría como la respuesta al escalón del anterior, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Sí, señor, exacto, sí, señor. Es exactamente lo mismo. Pero ¿alguien me puede ayudar con eso? Eso es lo que estaba intentando decir, pero alguien me puede, por si entendieron el concepto de estabilidad. ¿Alguien me puede colaborar ahí con el compañero? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Porque de pronto estaban en otra cuenta. ¿Alguien puede responder? Sí, porque eso determina el tipo que es. Entonces, dependiendo del tipo, hay entradas. Depende si es infinito, una constante o cero. Siempre depende de la entrada y el tipo que sea. ¿Están de acuerdo? Para mí depende de la frecuencia a la que esté Exacto. el polo, sí. O sea, solo el cero, la ganancia de C es la única que pondría problema. Exacto. Mire, agregamos ahora un polo en el origen. El polo en el origen hace que el sistema sea ¿cómo? Esta palabrita es muy importante. Críticamente estable. Críticamente estable. Críticamente
Me disculpan la letra, pero es que escribir, a pesar de que tengo este tablerito que compré, el de tabla digitalizadora. Críticamente estable. ¿Qué significa críticamente estable? Que el sistema será inestable para la frecuencia de resonancia. Todo esto son frecuencias. Aquí va la frecuencia desde 0 hasta la frecuencia en infinito. Entonces, la frecuencia para que este sistema es inestable para la frecuencia 0 o frecuencia de S. Por eso cuando yo le aplico una entrada de escalón, que la entrada de escalón al final es una señal de S, el sistema se hace inestable cuando le aplico una entrada de escalón, ¿sí? Que es el step. Pero la entrada de impulso no es una señal de DC, es una entrada, es la respuesta al impulso. Entonces, ante el DC es inestable. Si yo simulara ante una entrada senoidal, fíjense lo que va a pasar con una entrada senoidal. Vamos a crear un T igual al desde 0, cada pi 100 avos, digamos, hasta 5 pi. ¿De acuerdo? Y vamos a definir una entrada senoidal, cualquier frecuencia. Dígame una frecuencia. 60 Hz. 60 Hz. Voy a aplicar esta entrada senoidal de 60 Hz. ¿Listo? Está claro lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces le digo el sim de quién? De G ante una entrada, acuerda que es entrada U, que es una senoidal y durante un tiempo T. Entonces, si yo simulo, ese es el mismo sistema que era inestable. Entonces, si simulo, fíjense qué es lo que está pasando. Yo apliqué una entrada senoidal de 60 Hz, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Y vamos a mirar más o menos cuál es la frecuencia de oscilación. Más o menos esto es 0,2, ¿cierto? El primer pico ocurre en 0,2 y el otro en 0,47, ¿no? O sea, la diferencia del periodo es 0,20, ¿no? 0,25, más o menos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Miren, dos periodos de oscilación ocurren entre estos dos. O sea, aquí hay un periodo, ¿no? Entre este y este valor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, o miremoslo acá, por ejemplo, miremos que la primera oscilación ocurre aquí, hasta aquí, ¿no? Y este periodo es de 0,272, ¿cierto? 0,2728, ese es el periodo, ¿sí? Si el periodo es 0,2728, la frecuencia, ¿cierto? ¿A qué sería igual la frecuencia? Entonces, el periodo ocurre 0,2728. Entonces, la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿no? O sea, está oscilando a 3.6657. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Hay algún sistema de control con una entrada senoidal? Sí. Sí, ya le digo cuál. Pero venga, miremos acá. Fíjese que entonces él va a oscilar a una frecuencia diferente de la excitación. ¿Sí está claro? Sí, sí está demostrado que la frecuencia de oscilación es diferente, ¿no? ¿Y cuál es esa frecuencia de oscilación? Pues la frecuencia de oscilación no es más que la frecuencia de resonancia del sistema. Es un sistema que es críticamente estable. Y entonces recuerden que lo que nosotros estamos mirando acá en tantas ventanas, que en este caso nosotros colocamos... no, perdón, estamos con el DC. O sea, la frecuencia de oscilación es DC, ¿no? Y lo estamos metiendo a una frecuencia de oscilación de 60 Hz. Me faltó ahí multiplicar por 2 pi. Entonces, si yo lo meto a cualquiera de estas frecuencias, a cualquiera de estas, el sistema va a ser, entre comillas, estable, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, va a oscilar a la frecuencia a la que lo estoy excitando. Si lo excito a la frecuencia de ese, el sistema va a ser inestable. Por eso se llama esta palabrita críticamente estable. ¿Para qué condición estable? Para la frecuencia de resonancia. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de control? Que si yo tengo un sistema de control que es críticamente estable, es porque de alguna manera el sistema hace que por la misma función de transferencia tenga esa inestabilidad. Pero para control, en términos de control, ojo, en términos de control, un sistema que para mí sea críticamente estable, en términos de control lo puedo considerar inestable.
porque cualquier variación del parámetro pasa a inestabilidad, ¿de acuerdo? O sea, yo nunca busco que mis sistemas de control, cuando yo cierre el lazo, queden críticamente estables. Siempre quiero que sean estables. ¿Listo? Pero sí puedo tener plantas o procesos de lazo abierto que sean críticamente estables. Eso sí lo puedo tener. Es la naturaleza del proceso. Yo no puedo hacer nada con ello. La pregunta, ¿hay sistemas de control en la que la referencia es una senoidal? La respuesta es sí. ¿Y dónde es? Por ejemplo, fíjense que si yo quiero, no sé, voy aquí a voy a la siguiente página, voy a ir a la página 7. No sé si todos conocen la cortadora láser. La cortadora láser básicamente lo que hace es posicionarse dentro de un plano XY, buscar que se posicione de una manera para hacer que haga una figura, ¿no? Puede ser cortar un piñón, ¿sí? Todos conocemos la cortadora láser, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente, desde el punto de vista de control, yo lo que controlo es la posición X y Y, ¿cierto? Del sistema. Entonces, a la final, las referencias, le doy una posición de referencia X y una posición de referencia Y a un sistema que lo que está haciendo es la comparación de los dos y toma decisiones sobre un par de motores que lo que hacen es que desplazan el brazo del punto láser, desplazarlo por el sitio para hacer que haya el corte. En este caso, por ejemplo, muchas veces esa trayectoria es una forma de una senoidal. ¿Por qué es una forma senoidal? Porque es, quiero subir, y luego bajar y luego irme en esta dirección. O sea, pueden aparecer señales senoidales para hacer un cierto tipo de cortes. Entonces, ahí, por ejemplo, es un ejemplo de una senoidal. Pero una cortadora láser funciona con motores DC, ¿no? Motores paso Sí. a paso. No, depende. Hay unos que son DC, hay unos que son servomotores. Eso depende ya de la tecnología, ¿no? Bueno, sí. Porque es que el problema del motor paso a paso, bueno, en el caso de una cortadora no hay tanto problema, pero en la medida en que el problema del motor paso a paso es muy exacto, pero tiene muy poca par, ¿no? Entonces, si voy a mover un objeto un poco más grande, ahí tengo problemas, ¿sí? Si quiero precisión, muchas veces pues, prefiero el servomotor, ¿sí? Pero es más por el tema del par. Es muy precisa, o sea, ahí no hago lazo cerrado, sino que programo unos bits para ir posicionando el motor, pero tiene un problema del par que ejerce, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Es claro para el compañero que preguntaba de por qué para el impulso no se hacía inestable, ¿no? ¿Por qué solo hace inestable para señal de ese? Listo. Señor. Profe, una pregunta, si yo tengo de referencia una señal senoidal montada sobre una constante de C, ¿el sistema se me hace críticamente estable? Sí, claro, que tengo un integrador. Sí. Miremoslo. Cojamos esa señal que creamos y montemos la señal de DC, ¿no? Una señal de DC es sumarle, por ejemplo, 2, ¿sí? ¿Está claro? Mire, grafiquémosla. Plot T contra U, ¿verdad? U contra T. Ay, que al contrario, ¿no? Se me está olvidando MATLAB. Primero el tiempo y luego... Sí, si ven que la señal está montada sobre un nivel de SD2, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Sí, señor. O sea, el DC es 2, mírenlo acá. ¿Listo? Entonces, simulemos qué pasa contra esa entrada. Profe, una pregunta que hace en el chat, que eliminando el polen cero la salida sería completamente senoidal. Señor. Que hicieron una pregunta en el chat y que si eliminando el polen cero la salida sería completamente senoidal. Espera ya, tenla ahí presente y quiero mostrarle la simulación. O sea, Okay. Aquí estamos montando la señal senoidal de una frecuencia de C2 y miren lo que pasa.
Lo que pasa es que ya va oscilando, pero fíjense, la negra es la entrada, ¿no? La negra es la entrada y la azul es la salida. Miren lo que va pasando, va creciendo, ¿no? ¿Sí lo ven? Va aumentando, no se estabiliza. Voy a hacer un zoom. ¿Sí la ven? Que es la azul, ¿no? La negra es la entrada y la azul es la salida. Miren. ¿Lo ven? Porque hay señal de DC, ¿no? A pesar de que hay senoidal, pero como hay señal de DC, pues la señal de DC hace que el sistema crezca indefinidamente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Para el que preguntó, ¿es claro? El polen cero, la salida sería completamente senoidal. Si se elimina el polo en cero, si se elimina como si ya la posición de referencia no tiene polo en cero, sería la pregunta. Sí, supongo que es eso. Por favor, para que contesten en el chat. Sí, es por ser un sistema LTI, o sea, la salida sigue la entrada. O sea, si el sistema ahí ya en el caso sería estable. O sea, si la pregunta es si no hay polo en el origen, o sea, si quitamos el polo en el origen, o sea, quito ese, que sería la función de referencia inicial, y simulo ante una entrada señalada. Sí, claro, un sistema LTI. Todo sistema LTI sigue la misma entrada, ¿no? Por ser un sistema lineal invariante del tiempo. Y además es estable, ¿no? Entonces, si simulamos ante esa entrada, bueno, en este caso, si no se ve mucho, voy a hacer un zoom. Ah, bueno, pero aquí está con la señal de S, pero no importa. Bueno, con la señal de S es estable, ¿no? Porque predomina la señal de S. Pero vamos a quitar la señal de S. Y vamos a hacer la misma simulación, ¿no? Entonces, la salida es la azul. Es que tiene muy poca ganancia. Entonces hacemos un zoom. Es una senoidal, ¿no? O sea, hay un transitorio. El transitorio siempre va a existir porque es propio del sistema. Acuerden de los circuitos. Y luego va a seguir. Acuerden de los circuitos, ¿no? El transitorio es propio del sistema y luego sí va a empezar a seguir la senoidal. ¿Sí lo ven? ¿Sí era esa la pregunta? Sí, ¿En el chat? Sí, era esa. Ah, bueno. Listo. Bueno. Entonces, si quieren, por hoy dejamos así. El del capítulo 1 lo vamos a hacer una actividad de realimentación el próximo lunes al mediodía. ¿Listo? Próximo lunes al mediodía. Y la próxima clase, que es el día jueves, empezamos con el tema de la propiedad asterisco, de la discretización. Es el video siguiente que está ahí. Igual, si quieren seguir trabajando en Simulink y hay una pregunta para el principio de la clase, la podemos hacer y si no, vía consulta. ¿Listo? Qué pena, profe, no le escuché. ¿El lunes es el qué? La actividad de evaluación del capítulo 1, lunes al mediodía, 12 del día, por Meet. Ah, vale, listo, gracias. Bueno. Ah, no, pero espera, el lunes es festivo, ¿no? Martes clase normal. No, el lunes es festivo, ¿no? Sí, señor. Sí, el lunes es festivo, no. Nos toca... Bueno. Profe, ¿no puede ser en la hora de clase? Es que podría ser en la hora de clase, sí, la vamos a hacer corta. Entonces, si quieren, en la próxima clase hacemos una actividad sería el próximo jueves. En hora de clase. Pasado mañana. Para el jueves, entonces. Profe, pero este jueves. Sí. Ustedes han preparado todo eso bien. Profe, ¿por qué no mejor para el martes? Prefiero que sea el lunes. Y sí, podría empezar el jueves a dar el otro. Sí, profe. Apoyo el lunes o el martes. Bueno, el martes en hora de clase, entonces. No, el lunes festivo no. Vale, listo. Profe, tengo una pregunta. Señor. Es acerca de... Es que ayer yo no pude asistir a la reunión que hubo, entonces no tengo muy claro cómo cambió la metodología ni cómo está la cuestión de las notas.
No, no ha cambiado la metodología, seguimos con la misma metodología. La única diferencia es que ya no vamos a hacer subgrupos. O sea, lo único que cambió es que ya no vamos a hacer sesiones de media hora y no vamos a utilizar las 2 horas con todo el grupo. La única diferencia. Pero se sigue la preparación previa, llegamos a discutir el tema y cada capítulo se va a ir evaluando. Hay diferentes actividades de evaluación. Una de ellas es una actividad evaluativa, otra son una especie de talleres en grupo. Así que más o menos la misma actividad de evaluación. Por ejemplo, para el capítulo que sigue, la idea es que ustedes sigan con los 3 sistemas, pero entonces la idea es que reorganicemos los sistemas y en grupo van trabajando y van presentando los resultados de aplicar los conceptos de cada capítulo, ¿no? ¿Sí? Sí, señor profe. Y acerca del taller de Simulink. No, queda voluntario porque yo sí quizá no había sido consciente del tema, los 3 créditos. Yo pensé que eran 4 créditos, no sé por qué. Coño, error mío. Y entonces, obviamente, eso les va, o sea, no lo dejo como una actividad para evaluar, sino queda como una actividad voluntaria. El que lo quiera hacer y con mucho gusto, yo les, en hora de consulta o en hora de clase, responde, pero no es una actividad evaluativa, una actividad que ustedes hacen, digamos, a voluntad. De la misma manera quedan los laboratorios. Los laboratorios ya cuadramos con los de control 2, los que voluntariamente quieran hacer el laboratorio, junto con los de control 2, pues ahí están los grupos creados y siguen la comunicación. La única diferencia es que en este momento no va a tener, no va a ser una actividad que se evalúe, ¿no? La única diferencia. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me escucharon? Listo. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿no? El jueves ya empezando el nuevo tema. Profe, para el jueves entonces sería mirar el video de la unidad de discretización. Sí, señor, de discretización. Y entonces con ese vamos a discutir aquí en clase y vamos a mirar algunos ejemplos. Me acuerdan, por favor, el jueves de reorganizar los modelos, para que cuando los que trabajen en grupo no repetir modelos, ¿no? Entonces ya, me acuerdan, por favor, de reorganizar los modelos. Pues, ¿listo? Listo, profe. Bueno, buena tarde. Listo, hasta luego, pues, profe.